Agradecemos mucho su participación y podemos dar paso a la siguiente presentación, que está a cargo de Escaelena Solano Meneses, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su coautor es Antonio Mariano Fuego Moretti, Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. No, Universidad Tecnológica Nacional. Su ponencia se titula Urbanismo táctico, activismo y el paisaje inclusivo. Bienvenidos. Gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla para iniciar. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradeciendo el espacio que nos han dado para compartir nuestro trabajo. Es un trabajo que hemos titulado Urbanismo táctico, activismo y el paisaje inclusivo. Iniciaré por hablar un poco sobre la dimensión política de la ciudad. La palabra política deriva del término latín politicus y del griego politica. Y este concepto tiene una referencia específica hacia lo público, hacia la cuestión de todos los habitantes de un lugar que en extensión hemos denominado como ciudad. De tal manera que las decisiones que existan en torno a la ciudad tendrán obligadamente que involucrar a los pobladores. En consecuencia, esto hace que la visión con la que nosotros manejemos este espacio, paisaje urbano, tenga una dimensión estrictamente política. El objetivo de este trabajo es analizar esta dimensión política desde este concepto que hoy está en boga, pero que me parece que tiene raíces muy profundas y muy antiguas, que es el urbanismo táctico. Y la idea es promover la participación de los pobladores en estos espacios o paisajes urbanos. La metodología que hemos desarrollado es un análisis de casos de urbanismo táctico, en donde la idea es tener algunos indicadores que nos permitan observar, en primer lugar, el nivel de involucramiento de los usuarios en las decisiones que se van tomando en este paisaje urbano que es público y que siendo público tendrá que considerar a quienes habitan ese lugar. Pero también los cambios que se han generado a través de este mismo espacio. Entonces, por un lado, que tanto se involucran, por otro, qué cambios ha dado o generado el urbanismo táctico. En cuanto a la dimensión política del urbanismo, lo que se está observando es justamente esta capacidad o esta necesidad de empoderar las decisiones de la ciudadanía en esto que hemos denominado activismo social. Este activismo social buscará entonces propiciar el cuidado y la promoción de los espacios públicos. El urbanismo táctico lo vamos a entender entonces como una serie de estrategias que buscan involucrar a los habitantes, mitigar esta apatía que en muchos casos se empieza a dar por conceder todas las decisiones al gobierno del estado o del distrito en que se trate, y buscará también fortalecer la participación no solo en los cambios urbanos, sino en las implicaciones que tiene en términos de cambios sociales y el desarrollo que se va a dar justamente en el espacio. La inclusión está visualizada como una serie de elementos que condicionan una lucha social. La lucha social buscará que todos los habitantes queden inmersos en estos cambios y sean beneficiarios de los mismos, de manera que se convierten en ideales que van a motivar acciones a los pobladores que van a encaminar justamente a mejorar las condiciones de una ciudad. Esta imagen, por ejemplo, que estamos viendo, es parte de este activismo social, de este empoderamiento del habitante que suele o se vierte a invadir espacios que anteriormente habían estado concedidos al automóvil, que se había convertido en el eje, en el elemento dominante de una ciudad, ¿no? Las ciudades actualmente están configuradas así, priorizando el automóvil. Es una imagen del centro de la Ciudad de México. Al fondo se ve justamente la Catedral Metropolitana. En este activismo social se busca involucrar desde varias aristas. Y estas varias aristas tienen que ver con el impulso de políticas públicas, pero también
toma de decisiones y claramente un cambio social. Nuevamente vemos imágenes que fueron diversas ciudades en el mundo, cómo el activismo social permite, sin grandes inversiones, invadir o empoderarnos de un espacio que nos fue sustraído, de un espacio que era del hombre, que era del y que poco a poco el automóvil tomó para sí. Aquí estamos viendo cómo la calle se convierte poco a poco en un espacio verdaderamente público. De manera que aquí habría que pensar entonces en el concepto del paisaje inclusivo, un escenario donde es posible que todos los habitantes tengan un lugar. El espacio público entonces es el escenario de la política y con ello se traduce en el eje del activismo, ¿no? Esta lucha por un espacio para todos. Nuevamente imágenes retomando donde se ve la configuración de lo que era un espacio estrictamente dedicado a los automóviles, automovilístico, y ahora ganado por el usuario que está a pie, ¿no? Entonces aquí vemos cómo hay ahora espacios para deambular, para tener otro tipo de actividad social que no es solamente el paso vehicular. Esto nos hace mirar entonces hacia principios que se habían discutido desde los años 60 y que poco a poco parecen haber quedado invisibilizados. Uno de ellos es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un concepto que reivindica este derecho que tenemos los pobladores de hacer uso de un espacio público, que además tiene que ser suficiente y seguro para toda la ciudadanía. Es un espacio que tiene que ser además accesible y tener entonces estas condiciones inclusivas que permita el deambulantaje de personas independientemente de su capacidad o de su situación. Entonces la idea es cubrir necesidades de los diferentes colectivos. Nuevamente vemos esta del peatón en un espacio anteriormente de uso de los automóviles. ¿En dónde surge este concepto del derecho a la ciudad? Bueno, si nos vamos hacia los años 60, estrictamente en 1967, Henry Lefebvre empieza a hablar de este concepto del derecho a la ciudad. En una clara visión de izquierda, con un enfoque socialista, él empieza a visibilizar esta intromisión capitalista de un espacio público, donde poco a poco la ciudad se va convirtiendo en un espacio para ciertas élites, excluyendo, por supuesto, a clases pobres, a las personas con discapacidad, a todo aquel que no figuraba en este esquema normalizante capitalista y entonces convierte el espacio urbano en un espacio de explotación comercial. Esto lo empieza a señalar Lefebvre desde finales de los 60. A esto se sumarán algunos teóricos, entre ellos, por ejemplo, David Harvey, que empieza a hablar sobre el derecho a la ciudad como una posibilidad de transformar y de recuperar esta ciudad como un bien común, ¿no? Nuevamente vemos estas imágenes donde se empiezan a dar estas relaciones sociales, donde el peatón empieza a invadir espacios automovilísticos, donde a poco la comunidad empieza a hacer uso de un espacio que le es propio, ¿no? Desarrolla David Harvey este concepto de arreglo espacial. Esto lo determina como un establecimiento de acumulación de capital que se va a construir a través de una geografía en donde las necesidades van a ser básicamente desplazadas por aspectos capitalistas, ¿no? Y esto finalmente nunca va a resolver las contradicciones que se dan en este proceso de construcción del espacio. Entonces, nuevamente marcando esta desigualdad que el mismo espacio social va configurando a través del enfoque capitalista. Otro autor que también habla sobre esta necesidad de empoderar al usuario de su propia ciudad es Edward Soja. Y él habla de un planteamiento sobre el derecho a la ciudad con tres elementos centrales. El primero de los elementos dice, bueno, hay que pensar en una construcción social del espacio, en donde lo que emerja no sean estrictamente elementos funcionales o formales, que era lo que se discutía en los conceptos urbanos de principios del siglo XX, para pensar más bien en la gente, en elementos sociales. También, bueno, él centró
una discusión sobre la ciudad entendida como posmetrópoli, una posmetrópoli donde ya hay una clara crisis de principios urbanos y sociales, y finalmente las luchas por la justicia espacial y la democracia regional, que es la base de este derecho a la ciudad. Para Soja, la construcción social del espacio en el capitalismo es un proceso en el que han intervenido una gran cantidad de fuerzas que no tienen que ver solamente cuestiones económicas y de clase, sino también, y eso es importantísimo, de una base cultural. Edward Soja describe el espacio como un escenario de control, claramente con un enfoque de Michel Foucault, y también habla de un espacio normalizado, que tiene que ser enfrentado a través de la subversión y la posibilidad de construir nuevas alternativas de relaciones espaciales, en donde claramente, bueno, tendríamos que enfrentar esta hegemonía capitalista de una posmetrópoli. Este autor, Edward Soja, propone el estudio de la ciudad y del ambiente a través de algunas paradojas socioespaciales. De hecho, él habla de una deconstrucción de la ciudad con dinámicas en donde se van a dar de manera simultánea una desindustrialización y una reindustrialización, ¿no? Fenómenos que estamos viendo en nuestras ciudades día a día. De la misma manera que la descentralización y la recentralización, ¿no? Hay un doble discurso en las ciudades. Estas paradojas espaciales van a conducir a comprender el espacio como un elemento multidimensional, a la vez cambiante y contingente. Otra autora que también contribuye a fortalecer este esquema de derecho a la ciudad es Ana Fanny Alessandri Carlos, de origen brasileño. Ella dice que el derecho de la ciudad tiene que ser enfocado en rehacer esta ciudad, en volverla a construir. Y así como la ciudad, también la vida urbana tiene hoy dos ejes fundamentales. Uno, la recuperación del espacio público urbano que ha sido, lo hemos dicho de manera insistente, apropiados por el capital financiero, pero al mismo tiempo la capacidad de mantener la autonomía política revolucionaria que nos concede este derecho a la ciudad. Todas estas posturas responden a un resultado de una explotación de luchas urbanas contra expresiones que conocemos hoy como la gentrificación, que es devolver el valor a los centros históricos, pero con una intención claramente capitalista, o como estas consecuencias de degradación ambiental. También es importante considerar las demandas de los habitantes por tener una mayor participación en las decisiones del paisaje urbano. Y aquí entramos a un estudio de dos espacios que son claramente contrastantes. Por un lado, hablaré del Parque La Mexicana. Este es un parque que va a ser construido en una zona de la Ciudad de México conocida como Santa Fe. Es un distrito sumamente elitista con un historial negro, un espacio que va a ser confinado a una clase social de muy bajos recursos, una clase social pobre, donde había algunas minas de arena y donde se refugiaban una gran cantidad de pepenadores. Este espacio va a ser delimitado ahora para grandes sectores, se llegan ahí grandes corporativos, instituciones privadas de gran renombre, y poco a poco convierten en un espacio sumamente exclusivo y de un estrato social muy alto. Es lo que entendemos hoy como una ciudad postindustrial, con características de exclusión de espacios públicos, exclusión de espacios peatonales y nula actividad económica primaria y secundaria. Curiosamente, este espacio no contribuye en generar ningún bien, sino únicamente se dedicará a una actividad terciaria, es decir, distribución y servicios, con hasta hace algunos meses escasos espacios públicos. Justamente como respuesta se genera este parque, La Mexicana, que nuevamente, insisto, tiene un negro historial. Analizándolo bajo las paradojas ya mencionadas, aquí tomamos un concepto que es urbanizar y desurbanizar. Por un lado, está este concepto de urbanización en un espacio, he dicho, estrictamente elitista, buscaba el desarrollo de un desarrollo multifamiliar de alrededor de 7,000 viviendas en esta zona. Ese era realmente el proyecto
de la administración de la zona. Sin embargo, bueno, con esta idea de recuperar espacios para la convivencia, se hace este Parque La Mexicana. Se propone recuperar espacios en un entorno privatizado y exclusivo, donde simplemente para darnos una idea, el precio por metro cuadrado es aproximadamente de $2,000 el terreno. El proyecto, he dicho, ha incluido también en esta paradoja de incluir y excluir una zona gastronómica, ¿no? Curiosamente, en un espacio público se incorpora una zona gastronómica con comercios exclusivos, ¿no? Como aquí en México muy conocidos son los Starbucks y el Boulangerie 41, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de estos espacios que se empiezan a dar en este Parque La Mexicana. Este Parque La Mexicana tiene, les comentaba, la característica de haber sido el recurso que toman los colonos de esta pequeña ciudad como alternativa entre la inclusión de estas 7,000 viviendas de nivel social medio y bajo a la alternativa del parque. Es decir, entre permitir que llegaran habitantes de un nivel social menor, optaron con un enfoque hipócritamente sustentable por un parque, ¿no? Y entonces este espacio nuevamente se va a diluir entre lo público y lo privado. Aparentemente se anuncia como un espacio público, sin embargo es un espacio restringido, cerrado, con horarios y reglas estrictas y determinadas por esta asociación de colonos que curiosamente está conformada por los dueños de los corporativos o por los habitantes de estos fraccionamientos residenciales exclusivos. Entonces aquí se va a acotar el horario de entrada, el tipo de uso de los espacios, etc. Nuevamente una paradoja entre lo social y lo capital. He comentado ya que el proyecto original era la construcción de vivienda social. Todo este terreno que estamos viendo en este plano del Parque La Mexicana era un espacio que estaría dedicado a vivienda social. Sin embargo, esta asociación de colonos, he dicho, representados por empresas privadas de gran renombre, rechaza esta propuesta del gobierno de la Ciudad de México y decide cambiarla por este parque, que ya hemos visto, tiene características más de un espacio privado que de un verdadero empoderamiento, como se hubiera esperado en un espacio público. Entonces, la idea es generar beneficios económicos, también tan es así que todo lo que nosotros vemos en este esquema en color gris está destinado a desarrollos inmobiliarios. Entonces, nuevamente es un discurso muy maquillado de un espacio social. Y vamos con un segundo ejemplo que me parece que es, lo he dicho, un claro contraejemplo. Se trata de un parque conocido como Parque 1, Iztacalco, que va a ser desarrollado a partir del año pasado a la fecha. Es un conjunto de espacios públicos que están ubicados en una delegación de la Ciudad de México, conocida como Iztacalco. Se van a empezar a realizar trabajos relativos a la construcción y rehabilitación, y la idea es fortalecer un programa de acciones sociales y administración del espacio. Un parque que va a ser liderado por un joven urbanista llamado Ángel Vargas, que tiene ya un antecedente de otro Parque 1 que gestiona tanto el gobierno como la misma comunidad como iniciativa privada para poder desarrollar estos parques. Aquel otro parque que fue el antecedente al Parque 1 Iztacalco se llama Parque 1 Iztapalapa y corresponde a un ejercicio de recuperación de espacios urbanos. Para hablar un poco sobre cuáles son los efectos en términos sociales y urbanísticos y al mismo tiempo medioambientales, cedo la palabra a mi compañero, a nuestro querido Antonio Moretti. Él nos hablará de la conciencia social y ambiental de estos espacios de Parque 1. Muchísimas gracias, Esca. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Luz Helena. Buenas tardes a todos. Desde Argentina, un abrazo enorme. Nada de lo que haga el ser humano, si no tiene conciencia social, podemos definirlo como bueno. Entonces, los espacios públicos, que es donde transitan las personas, ya sea por diversión, esparcimiento o eventualmente para ir a trabajar, porque tienen que pasar por esos espacios públicos, tienen que tener esa conciencia social de permitir que uno se sienta incluido
en lo que es el programa político de cualquier gobierno, ¿verdad? También es fundamental que tenga una conciencia social, pero para esto hay que gestionar todos los actores participantes, ya sean organizaciones, empresas, gobiernos y personas que quieran participar para poder lograr algo que tenga un respaldo global. Es fundamental en estos momentos en donde generamos enormes cantidades de basura, mirar con un ojo distinto, ¿no? Y este ojo distinto ver que lo que para algunos puede ser basura, para otros, en nuestro caso los permacultores, tenemos una visión como que es un elemento constructivo y que luego, integrando a personas como ya verán mañana, que estaremos dando con ESCA, con Eduardo Corina, quien les habla, integrando personas que tienen visiones sobre lo estético, sobre lo eficiente y demás, van a ver algunas demostraciones que son maravillosas. Acá lo que están haciendo en este lugar es reutilizar, ya sean materiales que han sido utilizados en otros lugares y que por algún motivo se han descartado, o podrían ser también maderas plásticas, ¿no? En este caso son maderas de reuso, materiales de construcción recuperados, y bueno, canteras, luminarias, contenedores, etc. Es fundamental tener esa conciencia social. No por nosotros ya a esta altura, ya somos viejos, ¿sí? Ya estamos. Pero tenemos que pensar en nuestros hijos y nietos, ¿no? Y también en los que no son nuestros hijos y en los que no son nuestros nietos. Abrir un poco el abanico, ¿no? Adelante, por favor, Eka. Perdón, parece, ahí está, listo. Ahí está. ¿Sí? También es fundamental fortalecer esta conciencia, valga la redundancia, generar la conciencia con conocimiento, preservando todo lo existente. A veces el ser humano invade lugares y se apropia como si es el dueño de la tierra. La tierra no digo del terreno donde le toque construir, sino del planeta. A veces tenemos esos tupé de creernos semidioses. Entonces, sentirnos en armonía con la naturaleza, armonioso con todos los habitantes humanos y no humanos, ¿no? Animales, vegetales, es fundamental por el respeto que se le debe dar a miles de millones, en realidad 4.600 millones de años que tiene de evolución la Tierra, ¿no? Entonces, es muy importante respetar qué lugar y qué vegetación son autóctonas y no invasoras, ¿sí? Porque las invasoras en poco tiempo pueden destruir lo que a una población natural le lleva muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, recuperar una recuperar una plantación natural, originaria del lugar, puede llevar muchísimo tiempo por haber hecho un desastre, ¿no? De poner algo que es invasor. Así que es muy importante también la conciencia ambiental desde la vegetación. Yo creo que mañana podemos terminar también y agregar más cosas, Eka. Me gustaría que las conclusiones pudiera darlas vos, ¿sí? Perdón, acá tenemos otra. Acá se han recuperado 400 metros cuadrados de concreto. El concreto todos sabemos lo que es, y lo que genera es la imposibilidad de tener vida, ¿sí? Porque en invierno absorbe demasiado el frío y en verano absorbe demasiado el calor. Entonces, tener concreto es como ir eliminando la vida, ¿no? Y bueno, ir cambiando en la medida de lo que se puede en las construcciones que ya existen, ¿verdad? Ahora, en las nuevas que se van a hacer, por favor, cero concreto, ¿sí? Todo lo más verde y todo lo más reutilizado que se pueda hacer, ¿sí? Para que la ciudad además respire. Y yo lo dije en el congreso anterior, y lo voy a repetir, son necesarios 22 árboles por persona para respirar el oxígeno que necesitamos. Así que, por favor, las plazas deben estar verdes. Eka,
a ti te dejo las conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, cerramos con las conclusiones de este trabajo sobre urbanismo táctico y bueno, es evidente que las necesidades de un grupo social en un espacio urbano pueden ser traducidas en logros que permitan justamente la construcción de un paisaje inclusivo como resultado de este activismo social. Hemos visto que también desafortunadamente bajo este velado argumento seguimos perpetuando esta invasión capitalista de algunos espacios como lo veíamos en el Parque La Mexicana. Pero también es bien cierto que pues tendríamos que evidenciar la importancia de este activismo para poder desarrollar este espacio público, fortalecer este espacio público y generar este paisaje inclusivo que me parece que es el motivo de la lucha y la preocupación de varios de quienes estamos haciendo este tipo de trabajos. Entonces, con esto concluimos, no sin antes agradecer, justamente mencioné que el autor del Parque 1 Iztacalco es el urbanista Ángel Vargas, que se encuentra presente. Muchísimas gracias. Y claramente muchas gracias Antonio Moretti por cooperar conmigo con este trabajo. Gracias a todos. Gracias, muy amable, muchas gracias a todos. Agradecemos la participación de los dos. Debo comentarles a los congresistas que no nos han acompañado en ediciones anteriores del Congreso de Ciencia del Paisaje, que el caso de Esca y Mariano es uno de esos a los que me refería, en que han logrado una amistad y una colaboración no solo bonita, sino interesante y útil. Así que tenemos oportunidad todavía para algún comentario o pregunta que ustedes quieran hacer. Aquí leo de Luis Fernando Cruz Fuentes: tener una visión crítica y práctica es muy interesante, pero me surge una duda sobre dentro de qué corriente epistemológica entra el trabajo. Muchas felicidades por la ponencia. Repito bueno, no la sé pregunta. si quieras, Antonio. Antonio, ¿quieres responder? ¿O respondemos entre ambos? Empieza tú y yo continúo, Esca, por favor. Bien, a mí me parece que evidentemente todas las vertientes tienen o coinciden porque aquí existen varias. Aquí hay que hablar de la multidisciplina. En mi caso, yo trabajo la arquitectura y el urbanismo inclusivo, pero como sabrán seguramente el maestro Antonio Moretti es un referente argentino en permacultura. Entonces, aquí hay un cruce de disciplinas. El enfoque epistemológico que le hemos dado para poder unir nuestra visión tiene que ver claramente con la ciencia sustentable, ¿no? La sustentabilidad, donde empezamos a cruzar conceptos desde la permacultura, conceptos como el buen vivir, pero al mismo tiempo sumamos estas bases teóricas del derecho a la ciudad, cuyos autores ya enuncié, y todo ello buscando esta idea de poder sumar para poder mirar el espacio público como un derecho, pero al mismo tiempo para que al momento que hagamos las intervenciones en el espacio público contribuyamos a perpetuar nuestro planeta o a cuidar lo que estamos dejándole, como ya lo había dicho acertadamente Antonio Moretti, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, la base de la sustentabilidad es sin duda el marco epistemológico que nos une, ¿no? Que une a un permacultor con un urbanista, con un arquitecto, y bueno, que finalmente es esto, ¿no? Lo que queremos señalar. Adelante, Antonio. Sí, de hecho, como dijo bien Roberto, la conocí a Esca en el congreso pasado, quedó una linda amistad, pero además quedó también una posibilidad de trabajo, que de hecho estamos trabajando conjuntos. Ella está siendo nuestra asesora en un trabajo que se va a hacer en Argentina, y claro, la visión desde la inclusión que tiene Esca, desde su arquitectura y la inclusión, y la visión de la permacultura, la sumatoria de esas dos mucho más que individualmente esas dos visiones. Así que será una corriente nueva quizás. Tenemos un minuto para una última pregunta. Esta es de Lorenzo López Barbosa. Saludos a Antonio Mariano. ¿Cómo motivar a los jóvenes para tomar las ciudades y desurbanizar para naturalizar la ciudad? Yo creo que, Lorenzo, que es muy importante el ejemplo, se predica con el ejemplo, ¿verdad?
no se puede decir una cosa y obrar otra. Al menos es lo que yo siento. Y también estamos trabajando en Argentina con el MAPA, Movimiento Autoconvocado de Permacultores Argentinos, en lo que es Pueblo 3000 y Ciudades 50 Familias. Estamos desarrollando distintos temas para poder desurbanizar las ciudades que van a colapsar en el año 2030, 2035. Las megaciudades se van a quedar sin energías. Buenos Aires, con 5 millones de habitantes, va a ser una catástrofe, persona de 80 años viviendo en el piso número 20, tiene electricidad durante una semana, así que imagínense. Entonces estamos proponiendo eso, pero ¿cómo motivarlo? Y con la frescura de ser. Muy bien. Agradecemos mucho su brillante participación.